Quizá para establecer una mínima diferencia, que con Adriana, pero sobre todo con Pablo, tenemos una inveterada costumbre de discutir. Yo voy a usar un tono... Parece que hoy me va a pegar, así que aprovechen, van a ver un espectáculo. Pocos saben, mirá cómo se puso, pocos saben del conocimiento boxístico de Yonto, pero es cierto y puedo hablar mucho de eso. Y de San Martín, ¿sí? Y también, sí, pero se confunde las calles. Decía que voy a tratar de emplear un tono un poco más edificante, en el sentido, no desconociendo las complejidades de la coyuntura, que son obvias y que todos las padecemos, sino retrotrayéndonos en la historia y ver, como en gran parte hizo Pablo recién, de dónde venimos, ¿no? de qué historia estamos hablando. Con lógica, Pablo empezó su recorrido histórico con la recuperación de la democracia, porque él estaba hablando de los juicios. Pero yo voy a ir un poco más atrás y recordar que esta historia, si le dábamos un comienzo, empezó antes, cuando el terrorismo de Estado estaba enquistado en esta sociedad y llevaba adelante las cosas, clandestinamente, secretamente, las cosas que durante toda esa etapa que Pablo mencionó, hemos ido tratando de sacar a la luz. Esto, por un lado, generó una muy saludable desconfianza respecto del Estado. Desconfianza que, en el muy completo análisis de Pablo, tuvo etapas distintas, incluso una etapa en donde prácticamente no había desconfianza. Digo prácticamente no para hacer una crítica fácil, y ahora están de moda las críticas de esos 12 años de gobierno, sino porque no era todo el Estado el que estaba a favor de los juicios, y Pablo no me deja mentir, y padeció como yo padecí, y como muchos padecimos, la reacción, digamos, vegetativa que parte del Estado, gran parte del Poder Judicial, gran parte de los fiscales, gran parte de los funcionarios que tenían una historia en ese Estado, esa fuercita que hacían para pararse encima de las cosas y las cosas no funcionaran. Poner en marcha los juicios fue bastante complicado, a pesar de que, digamos, el Poder Ejecutivo hacía todo lo posible para que esa maquinaria se moviera. Había sectores del Estado que no estaban de acuerdo con eso y que, donde podían meter una cuña, la metían. Particularmente en el caso de la causa Campo de Mayo, no hace falta decir la importancia que el núcleo represivo de Campo de Mayo tuvo en el engranaje de la represión en su conjunto, pero la causa de Campo de Mayo fue la causa que más tarde se descongeló, digamos. Cuando ya se estaban tomando audiencias de instrucción en causas como ESMA, en causas como Primer Cuerpo de Ejército, la causa de la Zona 4, la causa de Campo de Mayo, estaba archivada en la Cámara Federal de San Martín durante varios años. Quiero decir, en ese sentido, todo lo que se hizo empezando de más atrás que el resto. Yo mencionaba esa saludable desconfianza respecto del Estado, porque al Estado hay que exigirle. No hay que sobreentender que el Estado tiene que hacer las cosas, aunque tendría que hacerlas. Pero creo que la mayoría de nosotros, que superamos cierta cantidad de décadas, sabemos que nunca el Estado, graciosamente, concede lo que es su obligación. En general, y en estos temas en particular, el Estado es inerte. El Estado cuando no es directamente asesino, después sabe poner sus chicanas para que las cosas avancen a una velocidad menor. Decía hacer una cosa más edificante porque de esa terrible noche de la dictadura, esta sociedad ha conseguido, con una herramienta muy importante como son los juicios y con otras herramientas, ha conseguido transformar una desgracia, una tragedia, en una posibilidad de conocimiento. Voy a hablar poco, me gustaría que
después, si hay preguntas o si hay discusiones, esto sea un poco menos, digamos, académico, nosotros tres que hablamos y ustedes que escuchan. Sobre todo sería muy bueno que hubiera disenso, porque el disenso es la forma de llegar a la verdad también. Les decía que como sociedad conseguimos transformar esa tragedia en conocimiento, y ese conocimiento, en el caso particular del equipo que yo integro, nos permitió llevar instrumentos concretos que permitían su utilización en situaciones históricas diferentes. No obstante los cuales esas herramientas, con las modificaciones del caso concreto, servían para situaciones parecidas pero diferentes, ¿eh? Primero en Centroamérica, después en otros países del mundo. Y ese no es un logro personal de una institución. Sería muy mezquino de parte nuestra suponer que es el logro de una institución. Ese es el logro de una sociedad que, frente a una tragedia y a todos los interrogantes que esa tragedia dejó, encuentra los mecanismos para avanzar en el conocimiento de lo que pasó, para avanzar en un conocimiento cuya, para decirlo al revés, la ignorancia, el desconocimiento era una fase esencial de la campaña de represión clandestina, ¿sí? Y esta sociedad, efectivamente, primero a través de los damnificados más directos, como fueron los familiares, y los propios desaparecidos que recuperaron su libertad, consiguieron, a contrapelo del miedo instalado en ellos en particular, mucho, y en la sociedad en general, también mucho, consiguieron revertir esa tendencia al no hablar, al no decir, al no averiguar, al no preguntar, esa cortina de peligro permanente en la que la mayoría de ustedes, porque veo muchas canas, digamos, saben de qué estoy hablando. La valentía que yo quiero resaltar hoy, sobre todo, es la valentía de las personas que estuvieron desaparecidas y salieron y lo contaron, ¿sí? Casi nada de lo que hoy sabemos, y sabemos bastante, pero tenemos que saber muchísimo más. Es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero la mayoría de lo que sabemos, lo sabemos gracias a la valentía de esas personas, que volvieron sobre su historia con la inversión anímica que eso implica, y contaron lo que había pasado. No sé si muchos de ustedes lo sabrán, pero la relación de la sociedad en general con los sobrevivientes no fue siempre tan relativamente armoniosa como lo es ahora. Ahora casi nadie discute esas cuestiones. Pero en los 80 y en los 90, mucha gente, la primera pregunta con la que recibió un sobreviviente es: ¿vos por qué estás vivo? Que es justamente la peor pregunta que se puede hacer. No solo por lo que produce en ese sobreviviente, sino por lo que produce en todos aquellos que están dudosos de si comentar lo que les pasó o no comentarlo. Afortunadamente la mayoría superaron esa barrera. Afortunadamente, primero que nada, prioritariamente para ellos mismos, pero también para que pudiéramos saber lo que había pasado. Cuando uno habla así, lo que había pasado es un poco genérico, ¿no? Lo que estoy queriendo decir es saber qué pasó con cada persona, ¿sí? Saber dónde estuvo cada persona. Eso todavía no lo sabemos. En el caso de Campo de Mayo, que es particularmente dramático, debemos conocer la identidad de algo así como 1/3 de las personas que pasaron por ese centro clandestino. Es poco, y también es mucho, teniendo en cuenta todo lo que hubo que hacer para saber eso, pero también muestra, por contraste, todo lo que hay que hacer para saber lo que sigue. Porque el proyecto que hoy podemos establecer, seguramente no a corto plazo, pero quizás sí a mediano, es conocer las identidades de cada persona, conocer dónde estuvo cada persona, sea en Campo de Mayo, sea en cualquier otro centro clandestino, y eventualmente, cosa que no se va a poder hacer por la eficacia de los mecanismos de asesinato, básicamente por la eficacia de los vuelos. Pero a pesar de eso, a pesar de que va a ser un porcentaje menor de la gente que padeció la desaparición la que pueda ser identificada,
no solo se trata de identificar, sino de saber, ¿sí? De conseguir saber eso que los que hicieron esto estaban convencidos que nunca nadie iba a saberlo. Me parece que ese es el proyecto, y en ese proyecto se enanca el tema de los juicios, porque el combustible fundamental de los juicios es el establecimiento de la verdad, ¿sí? Si no trabajamos todos, no hay que refugiarse en ningún profesionalismo, todos somos capaces de aportar a ese proyecto. ¿Cómo? Hablando con gente, y les habrá pasado a muchos de ustedes, a mí me pasa permanentemente, que uno empieza a hablar con alguna persona de alguna cosa que no tiene nada que ver, y de golpe surge el tema, porque ese tema está en la sociedad. Y gran parte de la oleada de los últimos 12 años tuvo que ver con la incorporación de una generación que exigía conocimiento, que exigía saber lo que había pasado, que no había padecido personalmente el terrorismo de Estado, y quizás por eso tenía una valentía en el planteamiento de las preguntas que las generaciones previas, como las nuestras, quizás menos ella, por una razón porque es más joven, pero la incorporación de esas nuevas generaciones fueron las que permitieron estos 12 años en que el Estado se hizo cargo de la cuestión. No fue una concesión graciosa, no fue no fue casualidad, no fue... Más allá de que las circunstancias históricas hayan tenido un derrotero particular, pero fue la gente preguntando qué había pasado, preguntándole a su familia qué había pasado. Ustedes quizás sí, pero quizás no se imaginan la cantidad de chicos que tienen dudas respecto de su origen, a raíz de la campaña maravillosa que hizo Abuelas de Plaza de Mayo, porque no tienen certeza en relación a si sus padres son sus padres, o teniendo certeza que no lo son, no tienen el conocimiento de quiénes pueden haberlo sido, ¿sí? Entonces, me parece que yo voy a ir cerrando para que ojalá haya una germinación de preguntas, pero me parece que tenemos que ser conscientes de que si esta etapa, si esta coyuntura en particular es con viento en contra, el movimiento, la sociedad argentina ha superado vientos mucho más fuertes que la brisa molesta, ojalá que no hubiera sido así, pero esto no es nada en relación a lo que hubo que enfrentar antes. Entonces, me parece, digamos, no estoy subestimando, ¿no? Porque en realidad lo que explica bastante bien, aunque sea un poco esquemático lo que voy a decir, todo el proceso es una confrontación, ¿sí? Hubo gente que estuvo de acuerdo, y ustedes los conocen porque los escuchan, y hubo gente que estuvo de acuerdo y permaneció más o menos callada durante los últimos 12 años porque no quedaba bien decirlo, y ahora se dan cuenta que hay otra atmósfera y por ahí empiezan a decir cosas canalladas, ¿sí? Que los desaparecidos no existen, o que la gente hizo las presentaciones para cobrar las indemnizaciones, estupideces de ese tipo, ¿no? Pero eso antes no se escuchaba, no porque esa gente no lo pensara, es porque había una atmósfera que no era conveniente que expresaran ese tipo de ideas. Quiero decir, esa confrontación sigue existiendo. Esperemos que no vuelva a manifestarse de la forma tan cruda como se manifestó en los años 70, pero esa confrontación está ahí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser inteligentes y audaces, imaginativos, para ver cómo superamos de manera que implique la mejor calidad de vida para la mayoría esa confrontación. Esa confrontación sigue estando ahí y es lo que sigue dando vueltas. Muchas gracias.